Vamos a analizar ahora un circuito por análisis de malla. He elegido este circuito que tiene tres trayectorias cerradas para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff que dice que la sumatoria de voltajes debe de ser igual a cero alrededor de cualquier lazo cerrado. Si enumeramos los lazos, vamos a tener tres lazos cerrados exactamente. Y para el primero, pues está la fuente de voltaje como primer elemento que hay que sumar o restar, pero los otros elementos son una resistencia y otra resistencia. Para conocer el voltaje de la resistencia necesito forzosamente conocer la corriente. Por lo mismo, pues asigno una corriente a cada una de las ramas de la red. Para las fuentes, para la resistencia 4, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 1. Están enumeradas y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 porque son corrientes de rama de cada elemento. Veamos qué pasa ahora con los voltajes. En esa dirección, como ya sabíamos de la ley de Kirchhoff de corrientes, se le asignan polaridades a las resistencias. Dado esa polaridad, la resistencia 1 multiplicada por la corriente va al revés. Entonces, al salir con positivo, se suma. Y el voltaje pues sale con negativo. En esa dirección baja la corriente. Entonces se pone de esta forma la ley de Kirchhoff. En el lazo 2 es algo similar. El voltaje B nos va a proporcionar voltaje en este sentido, en el sentido antihorario. Se le va a sumar el voltaje en la resistencia R3 y también el voltaje en la resistencia 1. Para el tercer lazo tenemos cosas similares. El voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 están pues saliendo con signo negativo, y en este sentido, en el sentido antihorario, la resistencia 4 es la que está sumando. De esta manera, pues tendríamos la aplicación de la ley de Kirchhoff. Sin embargo, pues para hallar el voltaje es igual a resistencia por corriente, tenemos que encontrar la corriente o la suma de corrientes en todos los nodos. Entonces aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en los 4 nodos que tiene el circuito. Nos damos cuenta de varias cosas. Primero, la corriente que pasa por la fuente debe de ser la corriente que atraviesa este elemento más la corriente 5 que atraviesa este elemento. Corriente 3, perdón. En el nodo B, en el nodo central, pasa que la corriente 5 es la que entra, debe de ser igual a la corriente 4, esta, más la corriente 6. En el nodo C, en el de la derecha, lo que está pasando es que la corriente de la fuente, que la señalamos que entra al nodo, va a ser igual a la corriente 5 que atraviesa la resistencia y a la corriente 3. Finalmente, en el nodo superior, en el cuarto nodo, obtenemos que la corriente 6 más la corriente de la fuente de la izquierda debe de ser igual a la corriente 2. Entonces, con esta aplicación de las leyes de corriente podemos saber qué corriente es y anotarla aquí para obtener el voltaje. Entonces voy a hacer la sustitución de las corrientes y la ley de Ohm en la ley de Kirchhoff y obtenemos el voltaje A. El voltaje en R1 pues es R1, pero ¿dónde está la corriente 6, que es la que la atraviesa? En el inciso D. Entonces de ahí despejo corriente 6 y esa corriente 6 es la que anoto. Entonces R1 va a multiplicar a la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 1. Menos el voltaje en R2 es la resistencia 2 que multiplica a su respectiva corriente 4. ¿Cuál es? Pues I1 menos I3. Entonces eso es lo que se anota, igual a 0. Para la segunda ecuación, el voltaje B, el voltaje de la fuente, pasa directo. El voltaje en la resistencia 3 debe de ser igual, pues aquí está la resistencia 3. La corriente 5, aquí la tenemos en el inciso B, debe de ser igual a I2 menos I3.
y la corriente en R1 pues es la misma que tenemos acá arriba. Entonces la ponemos tal cual, I2 menos I1 igual a 0. En el tercer caso, en la tercera ecuación, la resistencia 2, I1 menos I3, la resistencia 3 por la diferencia de corrientes 2 con 3, esto va a ser el voltaje 3, y finalmente R4 por I3 igual a 0. Si trabajo las ecuaciones, aquí lo que voy a hacer es pasar al segundo término los voltajes, pero también aprovecho y voy a multiplicar las resistencias por todas las corrientes para dejarla lista para armar el sistema de ecuaciones. Entonces aquí está R1 por I2, R1 por I1, R2 por I1, R2 por I3, está listo. Despejo voltaje. Segunda ecuación, R3 I2, R3 por I3, están restándose, más R1 I2, R1 I1, igual, despejo voltaje B, y en la tercera ecuación me queda, pues R2 I1 está con signo negativo, menos por menos es este más, R2 por I3, menos R3 I2, menos con este menos da más, R3 I3, y el último término pues pasa tal cual. Ya viendo esto, pues lo que me queda es saber si hay que cambiar el signo de alguna ecuación, y si conviene cambiarle al de la primera. Entonces, nos fijamos, I1 está en estos dos términos, eso es lo que se escribe, los otros pasan tal cual, y se iguala al voltaje. Por otro lado, en la segunda ecuación, pues la incógnita 1 está aquí. Estos dos términos contienen la corriente 2, entonces hay que escribirlos. El otro pasa tal cual y se iguala al voltaje. Nada más fue necesario cambiarle el signo a la primera ecuación. En la tercera y última ecuación, la corriente 1 esta pasa tal cual con R2, la corriente 2 es con R3, y la corriente 3 pues tiene 3 elementos. Entonces si nos fijamos, aquí están los 3, se suman para dar igual a 0. Estas son nuestro conjunto de soluciones, por lo mismo las podemos usar para resolver un circuito que ya tenemos aquí en el ejemplo y que hay que darle ahora valores de resistencias. La ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, pero en las resistencias internas, las que están compartidas entre dos mallas, hay un problema interesante que aquí a lo mejor ya lo habíamos notado. La corriente en un elemento en resistivo puede ser en un sentido con una polaridad o en el otro con la polaridad inversa. Entonces, ¿cuál de las dos es la que debo de usar aquí? Porque las voy a tener siempre que tenga yo elementos compartidos. Pues la idea es bastante simple. Primero, declaro un sentido de corriente, todas iguales en sentido de las manecillas del reloj, y entonces identifico que cada resistencia va a tener una corriente interna y una corriente externa. Si eso es así, entonces el voltaje que voy a usar es la resistencia multiplicada por la corriente interna positiva menos la corriente externa. Entonces con eso evito ambigüedades y puedo yo aplicar adecuadamente mi ley de Ohm. Armo directamente la matriz que me va a dar solución al circuito. Ahora mis incógnitas son las corrientes de malla, las tres corrientes que tengo aquí en verde, y puedo continuar haciendo lo mismo. R1, R2, aquí estaban, bueno, pues R1 y R2 es la suma de las resistencias que están en esta malla. 5 y 9 ohms están en la malla 1, es la que se suma. En la malla 2, la suma de las corrientes es la de 9 con la de 3. En la malla 3, la suma de las resistencias es la de 5, la de 3 y la de 4. Aquí están. Y si vamos fijándonos en cómo solucionamos R2, R3 y R4, aquí aparecen la suma. Entonces, lo primero que hago es llenar la
diagonal principal, la diagonal principal de la matriz, con la suma de los elementos que tiene cada malla de mi red. Después, la matriz se vuelve simétrica, pero voy a poner en los elementos de 1 con 2 y 2 con 1 la resta de la resistencia que está compartiendo la malla. Si comparte la 1 con la 2, la de 9, esa es la que pongo. Si comparte la 1 con la 3, la de 5, pues esa es la resistencia que voy a poner en el elemento 1 con 3. Y finalmente, el 2 con 3 comparte la de 3 ohms, entonces ahí está. Nuestra matriz es simétrica y está armada directamente de observar la red. En la matriz de soluciones, pues tenemos el voltaje, pues aquí está saliendo con positivo en el sentido de la corriente, entonces es positiva. En este lado, la corriente señala que sale en sentido negativo, entonces la voy a poner como negativa. En esta no hay fuente de voltaje, la pongo con 0. Si esta explicación les gustó, pueden hacer una solución por el método de malla directamente armando la matriz. Las soluciones, pues nada más hay que sumar las diagonales y dar las corrientes I1, I2 y 3, en este caso 2.1 amper, 1.47 y 1.25. Con estas tres y estas ecuaciones, también podemos hallar las corrientes de rama I6, que estaría atravesando la resistencia de 9 ohms. Por cierto, sale negativa, entonces significa que I1 es mayor a I2, va en la dirección de I1, se señala hacia abajo. I4 era la resistencia que se estaba atravesando a este elemento, pues la podemos hacer como I1 menos I3, restamos estas dos, es mayor I1, entonces este va a ser el sentido de la corriente. Y finalmente I5 la podemos hallar como I2 menos I3, entonces restamos estos dos, es mayor la corriente 2, entonces la corriente 2 en su sentido prevalece sobre la corriente 3 y este es el valor. Con eso hemos resuelto completamente nuestro circuito.